Mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento y agradecido con el Señor por estar aquí junto a ustedes en esta mañana de día domingo en nuestra escuela dominical que también hace nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Isaías, como partió la semana pasada, y hoy día nos corresponde estudiar una pregunta. Y una pregunta que yo creo que todos al final de esta lección debiéramos ser capaces de responder. ¿Qué queremos? ¿Juicio eterno o gozo eterno? Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a tomar la decisión correcta. La lectura bíblica está en Isaías 34, 1 al 35, 10. Y la verdad central dice: el juicio de Dios espera a todos los que se rebelan, pero los redimidos del Señor experimentarán gozo eterno. El versículo clave está en Isaías 35:10 y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Amén. Bien, mi hermano, antes de comenzar la lección, le vamos a pedir al Señor, ¿cierto? Primeramente, que me dé la gracia, ¿cierto? Para poder exhortar, ¿cierto? Esta lección y que sea también de provecho para nuestras vidas y que podamos, ¿cierto? Digerirla, entenderla, ¿cierto? Y responder la pregunta que se nos hacía en un principio: ¿juicio eterno o gozo eterno? Oremos, mi hermano. Padre amado, gracias le damos en esta hora, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, en torno a su escuela dominical, Señor, que es un servicio muy importante para la obra del Señor, donde nos formamos como hijos suyos, Señor, nos instruimos a través de su palabra, Señor. En esta mañana le pedimos, Señor, que usted sea en medio nuestro y que nos hable, Señor, a través de su bendita palabra, Señor, y que me use a mí, Señor, como un lindo instrumento para poder entregar la lección de esta mañana, Señor. Y todo esto se lo pedimos y lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, mi hermano, ya contento, ¿cierto? Y agradecido de que ya nos hemos encomendado al Señor para poder entregar esta palabra. Hagamos un poquito entendamos un poco de qué se trata esta lección. Primero que nada, la vida está llena de decisiones, ¿ya? Está llena de consecuencias. Uno toma decisiones y esas decisiones nos llevan a tener ciertas consecuencias en la vida. Y todos sabemos, sobre todo los que han vivido más tiempo en esta vida, de que una buena decisión, ¿cierto?, conlleva a una buena consecuencia. Y una mala decisión en la vida conlleva a una mala consecuencia. Eso lo sabemos desde muy pequeño. Algunas veces, como se dice, aprendemos a porrazos, pero así es. Así es. Cada vez que tomamos una decisión, ya sea esta buena o mala en nuestras vidas, hay una consecuencia. Y esa consecuencia, claramente, ¿cierto? Si lo vemos en el punto de vista o en el contexto espiritual, es ahí donde, ¿cierto?, venía la pregunta, si es juicio eterno o gozo eterno. ¿Y eso de qué depende? La idea, ¿cierto?, es que desarrollando esta escuela dominical podamos entender, ¿cierto?, de qué se trata esto de poder optar por una cosa o por la otra. Bien, mi hermano, vamos a pedir al Señor, ¿cierto?, que nos ayude y vamos a partir con la primera parte que lleva por título El juicio de Dios contra los malvados. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que cuando llegue ese juicio nosotros no estemos, ¿cierto?, dentro de la categoría de los malvados. Y eso está en Isaías 34, del 1 al 4. Y es así el nombre del Señor, dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuando hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y a los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos.
y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Amén. Qué fuertes palabras de juicio. Pero aquí claramente el Señor nos habla y nos dice, oiga la tierra y cuanto hay en ella. Por lo tanto, este llamado es para usted, mi hermano, para usted, persona que aún no conoce al Señor, y para todos, ¿cierto?, los que habitamos esta tierra, sin excepción alguna. El Señor aquí nos está dando un claro mensaje de qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, cuando venga el juicio contra los malvados. Porque Dios, ¿cierto?, como lo hizo y lo ha hecho históricamente, ¿cierto?, al leer su palabra, ha destruido naciones malvadas. Ya conocemos emblemáticamente el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, donde casi no había ni un bueno, ni un justo que pudiese ser salvo. Y el Señor, ¿cierto?, le plació destruir esa ciudad. Así también habla aquí de los edomitas, ¿cierto? Un pueblo que también era hacedor de la maldad, que cultivaban la maldad, pero principalmente la maldad en el renegar al Señor, en no aceptar a Dios, en no ponerlo por delante de todas las cosas que hacen y afanosamente hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esos son los malvados que el Señor aborrece. Y el juicio, como dice la cartilla acá, dice, el juicio de Dios será seguro y definitivo. No hay evidencia alguna, hermano querido, y no dude que ese juicio vendrá y que será definitivo. Dice, algunas personas confunden la paciencia de Dios con la apatía hacia la maldad. Sin embargo, la paciencia de Dios deja abierta la oportunidad para que los malvados se arrepientan y no sean juzgados por sus pecados. Y eso, mi hermano, es lo importante. La segunda parte, donde en realidad nosotros tenemos que decir, cuando nos pregunten, tanto que tú anuncias que viene de Dios, que viene el Señor, que viene con su juicio, que viene con su espada, que viene con su ejército, que nos va a condenar, que nos portamos mal, todo ese tipo de cosas, aquí como dice la palabra, es segura. Pero ¿qué pasa acá? Aquí lo importante que tenemos que entender que la paciencia del por qué esto aún no ocurre no es sino para que el amor que el Señor tiene a su creación, tanto aquel que le ha aceptado y principalmente aquel que no le ha aceptado. Y ahí donde el Señor nos llama a dejar este camino de maldad, este camino de pecado y volvernos a Él. Y hay perdón. Y eso es súper importante entenderlo, porque el perdón nos va a llevar, bueno, cuando lo vamos a hablar también, en la tercera parte, nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, que es lo que todo ser, ¿cierto?, cristiano que cree en Dios quiere optar. Y es súper importante, ¿cierto?, de entender que este juicio venidero será realizado. Y en muchas partes de la Biblia, ¿cierto?, se habla de las señales, ¿cierto? Se habla de qué cosas van a ir ocurriendo cuando ya venga este juicio final. Y todo, ¿cierto?, las hemos escuchado y incluso hoy día más que nunca las podemos ver. El juicio del Señor está pronto. Así que, hermano querido, persevere, esté constante, ¿cierto?, en la lectura de la palabra del Señor, orando, ¿cierto?, apercibido, porque el juicio de Dios viene. Y si tú, persona que estás escuchando, que aún no aceptas al Señor y piensas que no lo aceptas porque no te sientes digno de que el Señor esté en tu vida, tienes que entender que el Señor también te ama. Y te invita en esta tarde, perdón, esta mañana, te invita a que abandones y a que dejes este camino de maldad, este camino, ¿cierto?, que va en contra de las cosas del Señor. La segunda parte viene, habla de la retribución divina y dice, Dios traerá un día de venganza. Y esa venganza, en el fondo, es esa ira que se habla de Dios contra los pueblos malvados, contra aquellos que no hacen, ¿cierto?, su voluntad. Y eso está en Isaías 34, del 8 al 15. Y le vamos a dar lectura en nombre del Señor, dice. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre,
y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y a todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. ¿Qué quiere decir todo esto? En el fondo habla de desolación. Habla, ¿cierto?, de un lugar, de un pueblo que será absolutamente desolado. No habitará humano, ¿cierto?, en ese lugar, y las bestias, ¿cierto?, son las que se adueñarán de ese lugar. Y cuando habla de buitre, principalmente, ¿cierto?, uno se lo asocia a muerte, a cadáveres, a desolación. Y eso es lo que el Señor está tratando de alguna forma de hablar con nosotros, de que entendamos que cuando venga el juicio final y seamos apartados y tomemos esta opción de hacer juicio eterno o gozo eterno, si es la opción que tomamos el juicio eterno, ya sabemos, ¿cierto?, cómo va a lucir nuestra vida y cómo va a ser nuestra desolación, que va a ser absoluta y completa. El juicio de Dios es justo y recto, no meramente represalias iracundas o rencores triviales como lo podemos, ¿cierto?, hacer los hombres cuando nos enojamos. En este caso, todas estas palabras se referían a los edomitas, ¿cierto?, un pueblo que cosecharía lo que habían sembrado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se regocijaban por la caída de Judá y Jerusalén, o sea, iban en contra del pueblo de Dios. Y en este caso, hoy en día, gracias, ¿cierto?, a Jesús, también somos pueblo, ¿cierto?, también somos parte de esta nación. Y deseaba, perdón, que la desolación de la patria de los judíos, porque Dios pronunció que la tierra de Edom será desolada, y así también será desolada esta tierra, la que hoy día habitamos. Por muchas generaciones la tierra de Edom sería una morada de animales salvajes, y como habíamos dicho, significaba que no había ningún habitante que en ella viviera, porque el juicio de Dios arrasaría con toda la maldad, ¿cierto? Y en este caso la maldad que hacía el hombre. Por lo tanto, el hombre en cuestión. Dios dijo que Edom se convertiría en la morada de animales salvajes y el Espíritu de Dios aseguraría de que eso sucediera. La falta de habitante humano en esta tierra está implícita en el pronunciamiento de que cada animal tendría su pareja y que los animales poseerían la tierra en el curso de las generaciones. ¿Cierto? Lo que estábamos hablando, nuevamente la desolación. Pero si bien es cierto, nosotros tenemos un llamado a atención, sabemos las consecuencias que van a ser desoladoras para aquellos que opten por el camino de juicio eterno, aquellos que hacedores de maldad, que conviertan y limpian su corazón, que sean lavados por la sangre de Jesucristo, tienen una tercera oportunidad. Y esta se llama el gozo de los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Los que son perdonados, los que son lavados, ¿cierto?, por la sangre de nuestro Señor. Y ahí habla de la restauración y la bendición para el pueblo de Dios. Y esto está en Isaías 35, del 1 al 7. Y dice así: y se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como una rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará del júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del canelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo, gloria a Dios, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Bendiciones, hermanos, por todos lados. Restauración, florecimiento, vida, gozo. Eso es lo que el Señor nos ofrece. No lo ofrece lo que el mundo ofrece en forma vana y en forma perecedera. Aquí el gozo que el Señor nos ofrece es un gozo eterno. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Aceptando al Señor en nuestro corazón. Aceptando, ¿cierto?, que el Señor Jesús vino por nosotros a salvarnos un día, ¿cierto?, en esta tierra, murió por nosotros en la cruz y hoy día somos redimidos, somos salvos. Y lo único que tenemos que hacer es apartarnos del pecado, de ese mal que tanto nos hace mal a nuestras vidas y nos podría llevar a un camino de perdición, un camino de juicio, un camino, ¿cierto?, como hemos visto en esta lección, terrible de desolación, que no queremos ni deseamos para nadie. Y así mismo lo dice el Señor, no lo desea para nadie, pero aquellos que perseveren sí lo obtendrán. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, cada acción tiene su consecuencia. Y la última parte ya viene en el versículo 8 y 10 de Isaías 35, que dice así, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, Señor. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, porque caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Características que a pesar, hoy en día están muy a flor de piel. Tristeza, gemido. El gemido, ¿cierto?, de su pueblo porque estamos pasando una situación difícil. La tristeza porque hemos perdido un trabajo. La tristeza porque hemos perdido un ser querido en estas situaciones que estamos viviendo. Pero hoy el Señor todo eso lo va a sacar. Va a hacer de nosotros una nueva criatura. Y Él, como dice ahí, que Él va a estar con nosotros, junto a nosotros. Y va a haber un filtro muy grande en donde el hacedor de maldad no va a poder entrar por ese camino estrecho. No va a haber cabida al dolor. No va a haber cabida a la angustia, mi hermano. Gloria a Dios. Y ahí seremos felices para siempre. Dice, aquí en la cartilla dice, Isaías señala que habrá un camino de acceso a la tierra restaurada. Aunque el pueblo de Dios sería llevado cautivo a tierra extranjera, cuando volvieran a Dios, Él los bendeciría y regresarían a la tierra prometida. No todos seguirán este camino. Los que continúen en pecado no andarán en él. Tampoco aquellos que viven como les complace y despreciando a Dios. Y eso es muy importante. Entonces, en base a la pregunta y los últimos dos partes que hemos leído de la cartilla, hermano querido, ¿qué quieres para tu vida? Persona querida, ¿qué quieres para tu vida? ¿Gozo eterno o juicio eterno? La elección es tuya. Toma la decisión correcta para tu vida y que el Señor tenga misericordia de aquellos que tomen la decisión del juicio eterno. Oremos. Padre amado, en esta hora le agradecemos, Señor, por habernos bendecido, Señor, esta mañana a través de esta escuela dominical, Señor, a través de esta hermosa lección que nos advierte, Señor, las lindas consecuencias, Señor, de aceptarle, Señor, en nuestro corazón, apartarnos del mal, pero también las terribles consecuencias de seguir un juicio eterno, Señor. Ayúdenos, Señor, Señor, tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Transforme los corazones, Señor, que son hacedores de maldad, que no te aceptan, Señor, como el Salvador de este mundo, Señor, que no han querido entender, Señor, que todo esto es cierto, Señor, que vendrá en algún momento en nuestras vidas, Señor, sino que piensan, Señor, que son fábulas, cosas de hombre, invenciones, Señor, que han ido en historia,
pero nosotros sabemos como hijos suyos, Señor, que su palabra es verdadera, Señor, porque la leemos y la vivimos y la experimentamos día a día y sabemos que son ciertas, Señor. Ayúdenos, Señor, esta mañana a tomar la mejor decisión para nuestras vidas, Señor. Y todo esto se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga.